Estamos al aire. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas, diríamos nosotros en el ámbito militar. Cuando algo bueno, pero nada fácil es bueno, ¿no? Mi querido compañero del Ministerio de la Juventud y Deporte que nos acompañan hoy. Nada fácil es bueno, mi querida productora. Tenemos una productora en esta nuestra primera edición, en esta nueva alianza estratégica para seguir fortaleciendo, como ya lo anuncié al principio, bueno, una nueva edición de este programa Artillería Bolivariana, ¿no? Que evoluciona, así lo hemos definido en discusiones, conversaciones, ¿no? Entrevista bolivariana, ahora evoluciona Artillería Bolivariana, fortaleciéndolo con la presencia de nuestro politólogo, amigo, compañero de la maestría de filosofía de la guerra, ya filósofo de la guerra, politólogo, un gran maestro, para mí una estrategia, ¿no? Yo lo hice como una especie de estrategia, en función de seguir aprendiendo y de ir fortaleciendo, porque lo académico, lo científico, bueno, es importante, ¿no? No somos positivistas, pero es importante que vayamos, ¿no?, fortaleciendo la conciencia, el conocimiento, y como diría mi comandante Chávez, conocimiento no es más que la suma de la conciencia, y la suma de la conciencia pasa precisamente por fortalecer esos espacios académicos de la conciencia histórica, política, entendiendo política desde la etimología de su palabra, ¿no? La polis, entendiendo lo que decía Aristóteles, que el hombre es un animal político, se pone de acuerdo con otros seres humanos para establecer las normas de convivencia. Y digo esto en función de la crítica a veces, ¿no? Un militar haciendo con un politólogo, ¿no? Pueden decir, bueno, que los militares somos hombres de Estado y tenemos que conocer de política. Y por eso, bueno, la compañía de nuestro querido compañero aquí, que seguro vamos a seguir fortaleciendo, y la función principal de un medio de comunicación, que son tres funciones básicas, ¿va? Educar, informar y entretener, pero educar y sobre todo despertar a la conciencia, al debate, con objetividad, con imparcialidad. Por eso aclaré lo del término político, ¿no? Para que nos vengan entonces muchas veces a hacer críticas sin fundamento. Y como ya yo lo dije al principio, la idea de esta evolución, de pasarlo a Artillería Bolivariana y tener la presencia de nuestro compañero del Ministerio de la Juventud y Deporte, joven, politólogo, estudioso, lo digo yo de manera muy personal, ¿no?, de quien he aprendido mucho y sigo aprendiendo, y la idea, bueno, es fortalecernos aquí, en el ámbito militar, en el ámbito de la conciencia de nuestro pueblo, sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo. Yo tengo un libro por aquí, yo le decía a la compañera productora, ella me decía, mire, ¿sabes que yo puedo sacar un libro? Bueno, pues uno tiene que ser disciplinado, ¿eh? Me dice, sí, además su libro es parte de algo que lo identifica ya, porque siempre ando con un libro en la mano, ¿no? Y este libro reciente que estoy leyendo, ¿no?, de Daniel Stulin, El Instituto Tavistock, manipulación de masa y lavado de cerebro, que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Yo hablo mucho con los camarógrafos, que también. Pero en función de esa manipulación de masa y lavado de cerebro y seguir fortaleciendo la conciencia, en medio de una guerra híbrida, ¿verdad?, guerra irrestricta, lo que tuvimos la oportunidad de estar allí en la maestría de filosofía de la guerra, sabemos, bueno, los distintos tipos de guerra. Esta mañana conversaba, por cierto, con el compañero, el tema de la guerra total y el coronel retirado Matt Wedding, ¿no? No sé si el pronunciamiento es correcto, voy a decir como mi capitán decía anoche, qué mal inglés. Pero la idea es estudiar, porque él maneja tres niveles de la guerra: el nivel de la inestabilidad política, el nivel de crear condiciones de incapacidad en la solución de los problemas del pueblo, y el tercer nivel, que es el nivel de crear grupos terroristas, organizar bandas delictivas, bueno, para crear toda una especie de, bueno, no control del territorio, ingobernabilidad, y con eso, bueno, la excusa perfecta, como lo dice él en su tercer nivel, pues. Y todo esto para una ayuda humanitaria, una intervención militar encubierta a través de una ayuda humanitaria. Tema muy discutido recientemente, y ya vamos a estar hablando de eso y profundizando todos esos temas, con argumentos científicos, con la verdad por delante. Afortunadamente nosotros hemos aprendido
Bueno, a dar la guerra mediática. Afortunadamente este pueblo es muy consciente, un pueblo único de paso, que nos sorprende con su fortaleza, porque vaya que hay que ser fuerte en medio de tantas dificultades, pero es el pueblo de Bolívar. Habrá que estudiar a Bolívar entonces, que siempre está presente, y por eso artillería bolivariana, toda esta inmensa latitud, como diría el padre Pablo Neruda, lleva tu nombre, padre. Toda esta inmensa latitud lleva tu nombre. Y nosotros como canal de televisora de las Fuerzas Armadas, bueno, tenemos que estar en la vanguardia de la batalla mediática, del fortalecimiento de la conciencia de nuestro pueblo, que recientemente, producto de estas guerras cibernéticas, yo estuve ayer leyendo, por ejemplo, al señor Kellen Lecter, si no creo que me equivoco un poco en la pronunciación, ¿no? El articulista este que escribió en la revista Forbes, y él dice ciertamente, sí, bueno, 90% probable de ese tipo de ataques cibernéticos, lo que recientemente pasó con nuestra industria eléctrica, a Corpolé y el apagón. Y yo debo decirlo de manera muy personal, yo no me desesperé, ¿no? Y doy gracias a Dios y me siento orgulloso de este pueblo, que una vez más da una muestra de conciencia y de grandeza única. Todos los días más orgulloso de ser venezolano, pero de una muestra increíble. Aquí todos los tiros le han salido mal. Le han salido el tiro por la culata. ¿Se puede decir eso, claro, querido compañero? Le han salido el tiro por la culata. Pero es que el pueblo venezolano es así increíble, ¿verdad? Golpe de Estado de abril del 2002, paro petrolero, y nosotros con alegría soportamos allí las colas, dominó, de ahí salieron matrimonios, compadres, bautizos, de esas colas. Bueno, el recuerdo de aquella señora que agarró a mi comandante Chávez por la pechera, no te rindes, un grado de conciencia. Y como yo siempre lo he dicho, sí, tenemos miles de problemas, en medio de los ataques, la falta muchas veces de ejemplo, la corrupción que muchas veces también galopea por allí y hay que seguirla atacando, entre otras cosas. Pero lo importante es saber quién es el enemigo. Y repito otra vez esto, al compañero filósofo de la guerra, Sun Tzu, conoce a tu enemigo y en 1000 batallas no saldrás derrotado. Y los enemigos están identificados. El gobierno de los Estados Unidos, el presidente Trump, ojalá algún día rectifique, que por cierto está peleando con medio mundo, de eso vamos a estar discutiendo, ¿no? Con el planeta entero. Mike Pompeo, Mike Spence, el senador Marco Rubio, y yo no voy a caer aquí en ofensa, no me gusta, no es mi estilo. Pero bueno, tienen unas políticas de agresividad, de querer intervenir en los asuntos internos de nuestra patria. Y cuando son ellos que muchos problemas son acarreados y dirigidos desde allá, causas de allá, planificados desde allá. Esas son verdades gigantescas. Yo le decía a un compañero que bueno, es opositor al gobierno, pues, al proyecto, porque yo siempre digo al proyecto. Porque ¿cuál es el proyecto que yo defiendo? El proyecto de Bolívar. Decía el gran maestro Simón Rodríguez, si no se imita a Bolívar, la causa por la libertad está perdida. ¿A quién imito yo? A Simón Rodríguez. Quieren hacer una revolución económica, comiéncela por los campos. Primero es la batalla política y luego la batalla económica. Esos son mis pensamientos, sobre todo como apasionado de la historia, para no decir que soy un historiador, a pesar de que recientemente, y para la gloria de mi Cristo amado, bueno, culminé mi maestría en historia militar. Y aún así siento que me hace falta mucho aprender, mucho estudiar de política, de historia, de economía, que ando por allí estudiando economía. A Adam Smith, a Ricardo, ¿cuál es el nombre de él? David Ricardo, a Keynes, entre otros, desde la comunidad primitiva hasta nuestros días. Porque lo económico va amarrado a lo social, nos lo dijo mi comandante Chávez, y es así. O lo que dice el querido compañero Carlos Marx. Las relaciones económicas, los modos de producción determinan las relaciones sociales. Ah, bueno, leamos y estudiamos y verifiquemos si efectivamente eso es así.
Y si no es así, bueno, escriba, ¿verdad?, trabajo de grado, un artículo, una tesis, no, y compruebe que no, que las relaciones sociales están determinadas por otros factores y no por los modos de producción. Pero uno comprueba el comportamiento social y los modos de producción imperantes y uno más o menos puede verificar de manera superficial que ciertamente es así. Los modos de producción determinan las relaciones sociales. Por eso nuestra lucha contra el capitalismo y la acumulación de riqueza, que es algo bíblico de paso. Bíblico de paso. Así que bueno, en medio de esta coyuntura social que hoy vive nuestra patria, de estos ataques al sistema eléctrico, del imperio que bueno se ha quitado la máscara diciéndonos, bueno, abiertamente ya pues, ¿no?, sin tapujos, sin medias tintas, bueno, que todas las cartas están sobre la mesa y que ellos no descartan, y como lo dice, repito, el articulista esto en la revista norteamericana Forbes, sí, incluso hemos estudiado estas formas de ataque como formas de socavar a los estados antes de una intervención militar. Pero como decimos en el llano, lo que no nos mata, querido compañero, nos fortalece. No fortalece. Así que bueno, yo encomiendo este programa a mi Cristo amado. Estoy seguro que con la presencia, repito, del compañero politólogo, amigo Goicoechea, maestro, vamos a poder seguir fortaleciendo la conciencia de manera académica, de manera apasionada, de manera histórica, de manera científica. Así que bueno, bienvenidos a esta primera edición y ya vamos a entrar en el tema, ¿no?, democracia y la actualidad que hoy corresponde a nuestra patria, ¿no?, con ciertas dificultades. Vamos al corte y regresamos. Esta es la productora mía, ya empezó a mandar guarapo, digo yo, siempre, a mis productores. Y todas mis productoras han sido mujeres, ¿va? Pero va, porque las mujeres mandan, pues tienen mucho orden. Bueno, vamos a una pausa y regresamos más entonces con esta primera edición de su programa Artillería Bolivariana, hoy iniciando con todos los hierros y con nuestro politólogo Eric Goicoechea, ¿no? Bienvenido amigo mío, y mil gracias, en el nombre de Dios. Así que pausa y volvemos. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Dicen que la primera víctima cuando llega la guerra es la verdad. Esta frase se la atribuyen al senador estadounidense Hiram Johnson y fue pronunciada por vez primera en 1917, durante la Primera Guerra Mundial. ¿Acaso no se puso en marcha la guerra de Irak con la mentira de las armas de destrucción masiva? Un siglo después, sobre Venezuela se cierne la sombra de la guerra y de la mentira, y la promueven los mismos que montaron la guerra de Irak. Desde hace mucho tiempo se vienen arrojando muchas falsedades sobre el gobierno legítimo de ese país. Guste más o guste menos lo que hace el presidente Maduro. Hoy trataremos de desmontar en 10 sencillos puntos o verdades esto que se quiere presentar como ilegítimo. No levantarás falsos testimonios, ni mentirás. 1. Claro que hubo elecciones presidenciales, por supuesto. Se realizaron el 20 de mayo de 2018, es decir, antes del 10 de enero de 2019, momento en el que, de acuerdo con los artículos 230 y 231 de la Constitución venezolana, se vence el periodo presidencial 2013-2019. Precisamente se hubiera violado la Constitución si las elecciones se hubiesen realizado después del 10 de enero de 2019, o peor aún, si no se hubiesen realizado. Mentira número 2. Fue la propia oposición venezolana la que solicitó el adelanto de las elecciones. Se realizaron en mayo y no en diciembre, como tradicionalmente se hacía, porque fue la oposición la que lo solicitó en el marco del diálogo en República Dominicana. Ojo. Y además fue la propia Asamblea Nacional Constituyente la que convocó el adelanto de la elección presidencial para así dar el marco legal. Y hay que recordar que la Asamblea Constituyente es la legítima, porque la otra Asamblea nunca aceptó que había 3 diputados elegidos fraudulentamente y no aceptó nunca a su presidente constitucional. Tampoco conviene olvidar que por aquel entonces el terrorismo de la lucha callejera, lo que allí se llaman las guarimbas, costó 114 muertos.
114, muchos de ellos quemados vivos por una oposición llena de odio, que intentó incendiar guarderías, quemó centros médicos, transportes públicos, etc. Tercera mentira. En Venezuela el voto es un derecho, no un deber. Quienes de manera libre, aunque influenciados por algunas organizaciones políticas no democráticas, decidieron no participar, estaban en su pleno derecho. Pero esa abstención en absoluto invalida el proceso electoral. Eso implicaría faltar el respeto a los más de 9 millones de venezolanos que sí votaron. Claro, cuando sabes que vas a perder, dices entonces que no te presentas y quieres invalidar todo el proceso. Eso se llama, señores de la oposición, hacer trampas. Cuarta mentira. En aquellas elecciones participaron 16 partidos políticos. En Venezuela no es obligatorio que los partidos políticos participen en los procesos electorales. Que 3 partidos decidan libremente no participar no ilegitima el proceso electoral, aunque tengan detrás a mucha gente. Mentira número 5. Fueron 6 los candidatos que se presentaron: Nicolás Maduro, Henry Falcón, Javier Bertucci, Reinaldo Quijada, Francisco Visconti Osorio y Luis Agendro Ratti. Sexta mentira. Maduro ganó con un amplio margen, obtuvo más de 6 millones de votos, 6.248.864 votos para ser exactos. La diferencia entre Maduro y Henry Falcón, que quedó segundo, fue de casi un 47% de votos. Parece que algunos querrían eliminar físicamente a 6 millones de venezolanos, igual que antes eran invisibles los pobres de los cerros. Y aquí, salvo que me corrija el gobierno, salvo a la OEA, se ha invitado a todo el mundo a vivir el proceso electoral. O sea, ¿no tiene expertos la Unión Europea, hoy con los medios que hay, y Naciones Unidas y todas estas organizaciones, para saber si unas elecciones se producen correctamente? Claro que los hay. Mentira número 7. Quien no estuvo fue porque no quiso. Acompañaron aquel proceso electoral unas 150 personas, entre ellas 14 comisiones electorales de 8 países, 2 misiones técnicas electorales, 18 periodistas de distintas partes del mundo, un europarlamentario y una delegación técnico-electoral de la Central Electoral de Rusia. Claro que sería genial que hubiera habido más gente, pero lo que no puede ser es que no participes para intentar ilegitimar un proceso y luego decir que, claro, que como no había observadores de tu país, aquello no ha sido justo. Mentira número 8, y este es un punto muy importante. Las elecciones se realizaron con el mismo sistema electoral que fue empleado en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en las cuales resultó ganadora la oposición venezolana. A ver si el sistema vale cuando gana la oposición y no vale cuando pierde. Un sistema que es automatizado, que es sometido a auditorías antes, durante y después de los comicios. Un sistema que garantiza el principio de un hombre, una mujer, un voto, porque solo con la huella dactilar se desbloquea la máquina de votación. Luego Estados Unidos y Canadá amenazaron a esa empresa diciendo que nunca la iban a contratar para que se desdijera a sí misma. Claro, es el mercado, amigos. Mentira número 9. Se realizaron 18 auditorías al sistema automatizado. Los representantes del candidato Henry Falcón participaron en las 18 y suscribieron las actas en las que manifestaban su conformidad con el sistema electoral. Para los más escépticos, las auditorías son públicas, televisadas en vivo por el canal del Consejo Nacional Electoral. Y una vez realizadas las auditorías, el sistema se bloquea y la única manera de acceder nuevamente es con la introducción simultánea de códigos secretos que tiene cada organización política. Por tanto, es imposible manipular ese resultado. Y punto número 10. Ninguno de los candidatos que participó en el proceso electoral impugnó los resultados. Las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 fueron libres, transparentes, confiables, seguras y ajustadas a la Constitución, mucho más que las norteamericanas, donde hay millones de votantes, casi todos negros, a los cuales no se les permite ni siquiera acceder al voto. Y recordemos lo que pasó en Florida. Son otros los que pretenden en Venezuela ahora usurpar el cargo de presidente de la República con el argumento de un supuesto vacío de poder. Nombrados en una manifestación. Vacío de poder. Es decir, que ellos llaman a la rebelión, a la lucha callejera y en mitad del fragor ocupado por los medios de comunicación que quieren tumbar al gobierno de Venezuela, dicen que hay un vacío de poder. Pero hemos visto todos que el presidente Maduro sigue en el Palacio de Miraflores. Y regresamos nuevamente con más de Artillería Bolivariana en este primer programa. Antes de analizar el video que acabamos de ver de Juan Carlos Monedero,
profesor académico español en su programa En la Frontera. Cónchale, agradecer en verdad, Mayor, la invitación, el honor de compartir este espacio, de alguna manera siendo una expresión de la Unión Cívico-Militar, que nos conocimos en la Maestría de Filosofía de la Guerra, y bueno, invitar a todos los usuarios y usuarias que nos ven por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que nos acompañen semana a semana, martes y jueves, de 9:30 de la mañana a 11 de la mañana. Hoy, por ser el primer programa, un horario especial. Un horario especial. Pero que va a ser los martes y los jueves de 9:30 de la mañana a 11 de la mañana, con el Mayor Gustavo Cedeño y mi persona, Eric Goicoechea. Yo creo que efectivamente estamos viviendo momentos importantes en el país, momentos fundamentales en el país, y que, si bien es cierto, hemos tenido unos días difíciles, unos días bien complejos en toda la coyuntura nacional, tenemos que, en primer lugar, agradecerle a todos los trabajadores de Corpoelec. Creo que es un elemento fundamental. Fundamental. Agradecerle a todos esos trabajadores y trabajadoras que estuvieron 5 días seguidos sin llegar a sus casas. Muchas veces sin dormir incluso. Sin dormir. Sin dormir toda la noche. Nos consta mucho el esfuerzo que se hizo notablemente en toda la Administración Pública Nacional para seguir el funcionamiento, garantizar la cotidianidad de todos los ciudadanos y ciudadanas de la República Bolivariana de Venezuela. Y para nosotros entonces era un compromiso comenzar hoy, cuando ya se están iniciando todas las jornadas laborales a lo ancho y largo del país, para nosotros poder iniciar en este primer programa de Artillería Bolivariana. Artillería Bolivariana. Artillería, porque es fuego de artillería concentrado, ¿no? Fuego concentrado de artillería, ¿no? Para emancipar, repito, ¿no? Para emancipar, para concientizar, para que veamos la verdad, para que no nos dejemos manipular, para todos esos elementos. Y en función de eso, bueno, estábamos viendo, ¿no?, las 10 mentiras, ¿no?, así es, de Juan Carlos Monedero, de la forma de manipulación. O sea, cómo han venido manipulando con lo de la ayuda humanitaria, cómo han venido manipulando, bueno, desde la toma presidencial, que sí, lo conversamos. Que es importante porque cuando hay ese proceso de autoproclamación a partir del artículo 233 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, en teoría o legalmente habían 30 días para convocar elecciones, y este diputado analógico, como ahora lo llaman, efectivamente, bueno, no hizo ningún llamado, los tiempos se han pasado. Además, podríamos agregarle algunas otras mentiras o falacias de la que nos estaba hablando en el video el intelectual Juan Carlos Monedero, y hay algún elemento que yo quiero resaltar. Mira, teóricamente la democracia se fundamenta en el principio de división de poderes, ¿verdad? Además, la democracia burguesa es uno de los elementos fundamentales, es la columna vertebral que a nivel teórico intenta de alguna manera ser el pilar fundamental de la democracia burguesa, es la división de poderes. Bueno, pero resulta que hasta ahora nadie ha podido explicar, ni abogado constitucionalista, ni politólogo, ni teóricos que acompañan hoy a este diputado analógico, cómo es posible que este señor se autoproclamara no solamente en su pequeño mundo presidente encargado, sino que además entonces también tiene el cargo de presidente de la Asamblea Nacional en desacato. Es decir, este diputado analógico tiene 2 cargos dentro de la división de poderes, que rompe teórica y filosóficamente con el principio fundamental de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, no hay otra forma de calificar eso sino una dictadura. Y yo creo que aquí hay un elemento fundamental, que no solamente es en el proceso de la discusión politológica o sociológica o hasta legal, y es que hoy la situación en Venezuela para un sector de la población no es nada más un problema político o social, y esto quiero ser en verdad bien sincero, es también un problema psiquiátrico y psicológico. Bueno, producto de muchos medios de comunicación. Sin lugar a y dudas. ahora que no, las redes sociales, ya no llamadas redes sociales, sino redes 2.0, porque realmente el sentido social que debe tener una red
y valga la expresión, red social, no es una red social. Es una red 2.0, como la queramos llamar, bueno, para simplemente atacar, para tratar de socavar, para tratar de manipular mediáticamente a muchas personas. Que muchas personas se dejan manipular y llegan al punto de lo que llaman Tavistock, yo muestro el libro aquí, el punto de quiebre, donde ya no quieren ver otra cosa sino su realidad. Sí, ahí están las demostraciones de que efectivamente el famoso autobús de la supuesta ayuda humanitaria el 23 de febrero, que según las noticias de ese día lo habían quemado las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Bueno, periódico como el New York Times ya dijo que en un estudio que ellos realizaron, bueno, descubrieron lo evidente. Y lo evidente es que las fuerzas de seguridad del Estado, los órganos de seguridad del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, no tuvieron nunca la suficiente distancia para poder incendiar eso. Y demuestran además a través de los diferentes videos que se tomaron ese día que fue el lanzamiento de una bomba molotov del lado colombiano el que incendia el autobús. Bueno, ahora resulta que el New York Times lo compró. Que nunca se supo además qué fue lo que se quemó allí. Además, hay evidencia posterior en el cual las experticias criminalísticas señalan que lo que había era material para realizar protestas violentas en nuestro país. Entonces, ahí ya vemos como de alguna manera las mentiras son el principal elemento que sustenta el discurso político de estas personas. Y tenemos que recordar que en la guerra la principal víctima, ¿quién es? La verdad. La verdad es la principal víctima. Es la principal víctima. Y en función a eso, la verdad, que filosóficamente se define como todo aquello que existe independientemente de mis deseos, es que en este país hay un solo presidente y se llama Nicolás Maduro Moro. Hay un solo gobierno, que es el gobierno bolivariano. Y además de eso, hemos realizado más de 20 elecciones electorales en la cual nosotros hemos respetado absolutamente todos los resultados. Y en este momento, lo que se está debatiendo en el país, ¿sí?, no es nada más la legitimidad de un gobierno, no es nada más la persona que está al frente de un gobierno. Nos estamos jugando el destino de Venezuela. Nos estamos jugando el destino de la soberanía nacional. Eso es fundamental, querido, y disculpe que le interrumpa ahí, querido compañero, ¿no? Es fundamental lo que tú acabas de decir, de lo de la soberanía. Y digo esto en mi caso yo que soy militar, ¿no? Que no tengo partidismo político, pero soy político porque todo ser humano por esencia es político, ¿no? Es correcto, así es. Lo que no tengo partidismo político, por eso que yo le digo, yo tengo un compañero, muy amigo, mi hermano, bueno, es opositor, pues, ¿no? Tiene su forma distinta de pensar. Y él me decía a mí el caso del 23 de febrero, le decía el 23 de febrero, mire, se va a acabar a todo aquí. Ahora sí, me dijo, acabó todo. Yo le dije, mire, primero, las cosas cuando piensan por la mentira, yo creo que tú te sientes, pero porque con argumentos, por eso que tu presencia aquí es fundamental para nosotros, querido compañero, con argumentos, porque si no hay argumentos sólidos, todo cae en la mentira. Y así lo hemos venido viendo la secuencia, ¿no? 10 de enero, 23 de enero, 23 de febrero, 12 de febrero, 23 de febrero, y bueno, y continúa con las mentiras, porque recientemente el señor dijo que, bueno, que nos esperaba ya en Miraflores. Y además, ¿qué hicieron con los fondos que recaudaron del famoso concierto del 23 de febrero? No, ya tienen 22 millones y ya están próximos para completar los 100 millones. No sé si te vio, ya era mi capitán cuando lo anunció. Pero es increíble, o sea, ¿qué pasó con esos Pero fondos? en base a la mentira no se hace política, no sé qué dice usted de eso. Así es, no, y es que es el fundamento. O a la falta de ética en política. La mejor política es la verdad. La mejor política y la es ética, porque se necesita oposición siempre a todo gobierno. Así es, pero es que al final de cuentas, es más, esto lo señalaba Platón, en la verdad reposa la belleza y la bondad. La verdad, por naturaleza, es bella y buena, en términos filosóficos. En términos filosóficos. Para nosotros, la verdad además tiene un carácter adicional, que es absolutamente liberadora. La verdad nos hace libres. Y en función a eso, nuestras acciones son cada vez más conscientes. Para nosotros, hoy, en este país, del cual, como tú lo señalabas en la editorial del programa, nos debemos sentir profundamente orgullosos. Debemos reconocer a toda la sociedad venezolana. Mira, luego de aproximadamente, hubo zonas del país
que estuvieron más de 5 días sin luz. De 5 días. Mira, el caos que se buscaba generar con ese ataque, bueno, además estaba justificado ya internacionalmente con una campaña profundamente... Ahora, no fue una torpeza cuando muchos de sus voceros, incluyendo al senador Marco Rubio, muchos de ellos salieron ya adelantándose a muchos acontecimientos. No fue una torpeza, porque recuerda que si algo caracteriza... recuerda que la política norteamericana se define en 2 grandes corrientes. Los halcones, ¿sí? Los halcones se definen aquellos como los diplomáticos en los Estados Unidos que se fundamentan en la guerra como el principal elemento de la resolución de los conflictos internacionales, ¿verdad? Ellos son los halcones. Y hay otros que se llaman las palomas o el soft power, el poder suave, o el smart power, que es el poder inteligente, ¿sí? Generalmente caracterizado por políticos demócratas. Los halcones son caracterizados por políticos republicanos, en los cuales para ellos lo esencial es, de alguna manera, generar herramientas de desestabilización, tanto política, social y económica, para poder cumplir con sus intereses y poder conquistar el botín de guerra. Pero a costa de lo que sea. A costa de lo que sea. Pero entonces, o sea, no les interesa a quién van a dañar. Yo creo que quedó una muestra aquí entonces, de que a quién daña en este tipo de guerra. Claro, a toda la población. No hizo distinción. No, para nada. Pero además de eso, ¿por qué quiero hacer esta distinción entre los halcones y el smart power o el soft power? Es que es la soberbia la que habla. Es el pretender que efectivamente estamos hace 2 siglos con la doctrina Monroe, que señalaba que no podía haber injerencia en América Latina, sino exclusivamente de los Estados Unidos de Norteamérica, en la famosa frase de James Monroe, América para los americanos, ¿sí? Que hoy se está redefiniendo, tú lo decías también, se está redefiniendo el mundo para los norteamericanos. Y por eso el conjunto de guerras y batallas comerciales, sociales, políticas, ideológicas que está llevando adelante los Estados Unidos de la mano de los republicanos, del ala más radical y además más conservadora, que tiene como su principal figura Donald Trump. Pero lo que quiero señalar es que no es un elemento de torpeza política, es un elemento de soberbia política, es un elemento de considerarse superiores y además de eso de subestimar la capacidad de la sociedad venezolana de poder levantarse ante las dificultades. Porque hubo victorias importantes durante todos estos días. Uno, la legitimidad del gobierno bolivariano está indiscutiblemente garantizada. Es decir, aquí toda la sociedad venezolana estaba esperando tranquilamente, hubo sus focos de violencia, pero que inmediatamente los órganos de seguridad del Estado pudieron garantizar. Hubo estados un poco más complejos o ciudades un poco más complejas, como en el caso de la ciudad de Maracaibo, donde efectivamente hubo algunos saqueos de importancia, pero que efectivamente en su gran mayoría el país, la paz. Ellos soberbiamente esperaban que nosotros, cual bárbaros, incivilizados, nos pusiéramos aquí a matarnos unos contra otros. Bueno, y eso no incluso sucedió. los ataques que hicieron en zonas donde ellos, ¿no?, históricamente han ganado pues las elecciones allí, pues. No, y a donde efectivamente ellos tienen un control político territorial y de alguna manera generaron las condiciones, porque no podemos olvidarnos, o sea, aquí hubo apología al delito, aquí se llamó abiertamente a que saquearan, a que de alguna manera, bueno, los mensajes son evidentes por las redes sociales, atentar contra la vida de algunas personalidades públicas y políticas del país, atentar contra aquellos que piensan en la opción socialista o en la opción demócrata, o sencillamente que no quieren la guerra, que no tienen ninguna afinidad política, porque la mayoría del país está más allá de los polos. Hay un polo, sin lugar a duda, opositor, ¿sí?, importante, pero está en un polo, y hay un polo, bueno, chavista, que efectivamente apoya al gobierno bolivariano, sí, pero el grueso de la sociedad venezolana, mira, lo que quiere es paz, es la paz, es tranquilidad, es prosperidad económica, es poder garantizar los bienes y servicios para tener una vida con un mínimo de calidad, que pueda con el esfuerzo de su trabajo y de sus estudios poder conseguir los bienes y servicios fundamentales para ellos y para sus hijos. En ese grueso es que nosotros debemos cada vez hablarle más para poder decirles con racionalidad que el sector opositor con la violencia lo único que quiere es destruir
a todo el país. Hay un elemento que yo visualizo mucho, que es el tema de la globalización y un aspecto positivo a ese tema de la globalización, que es el tema de las comunicaciones. Afortunadamente uno puede ahorita, existen diversidad de medios de comunicaciones donde uno puede desmontar fácilmente o ver fácilmente el desmontaje de la mentira y de los ataques mediáticos, ¿no? Y digo esto en razón de lo que los Estados Unidos ahorita, con la cuestión de sus sanciones económicas, para que dicen, bueno, que esta guerra económica no obedece sino a unas malas políticas del gobierno, que simplemente la corrupción, que no las negamos, bueno, está galopando, entre otros elementos. Pero jamás mencionan el tema de las sanciones y del bloqueo económico financiero que hoy vive Venezuela. Sí, mira. Ante un gobierno norteamericano que, bueno, emite sanciones a diestra y siniestra contra todo el mundo. Claro, no solamente el gobierno bolivariano. Hay una presión en estos momentos contra el gobierno de la India para que no siga comprando el petróleo venezolano. Hay una presión a un banco ruso. Bueno, 51% de las acciones son rusas, 49% de las acciones son venezolanas, un ruso mixto, un banco ruso mixto que se creó durante el gobierno del presidente Chávez, en donde se le están congelando todos los activos en Estados Unidos, donde se están evitando cualquier tipo de transacciones. Es decir, debemos comprender que lo que se está generando sobre Venezuela es un cerco, un sitio. ¿Sí? Se está sitiando, como se sitiaba en las edades medias, en la Edad Media, se está sitiando al país con la intención de generar una crisis, un caos total y absoluto, un caos que pueda generar el resquebrajamiento de toda la estructura institucional del país por la misma presión interna de los ciudadanos y que a partir de allí surja un nuevo orden. Del caos surgirá este nuevo orden. Por eso esos mensajes, ¿sí?, soberbios de que ayer sin agua, ayer sin comida, hoy sin luz, mañana sin Maduro. Por eso desde ahí habla la soberbia. Una soberbia que efectivamente lo único que hace es cometer un error estratégico fundamental. Menospreciar al contrincante. Subestimar al otro. Lo que tú señalabas. Error garrafal. Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. Y ni en 1000 batallas perderás. Entonces, ellos parten de esa soberbia, de reconocer nada más sus fortalezas y desconocer las fortalezas del otro, las fortalezas de la sociedad venezolana. Y la principal fortaleza es que nosotros queremos vivir en paz, queremos vivir en tranquilidad. Y nosotros lo que queremos es que efectivamente, si tenemos problemas políticos, sociales, económicos, institucionales, de gobernabilidad en algunos con la sectores, coletilla que ese problema económico muchas veces inducido de afuera. Claro, claro que sí. Y con la otra coletilla de que muchos de esos problemas económicos también han sido por falta de tomar medidas a tiempo, o porque no se tomaron las medidas, o por errores internos, por ambas coletillas, que además de eso hay que hablarlo con sinceridad, porque el país, a final de cuentas, lo que quiere es que lo hablemos con la verdad. Entonces, con ambas coletillas, aquí lo que hay que señalar es que este país lo que quiere es vivir en paz, con un orden en el cual seamos nosotros, con nuestras diferencias, los que podamos establecer las reglas del juego. Porque lo importante para toda la sociedad venezolana es que nosotros podamos resolver nuestros problemas. Nosotros no necesitamos que nadie venga a resolver nuestros problemas. Son ellos. Y aquí, mira, bueno, tú debes recordar efectivamente, seguramente tú eres mayor ahorita, eras capitán, seguramente, el 2002. ¿Te acuerdas en el 2002 cuando ellos salían en rueda de prensa y señalaban, mañana nos quedaremos sin gasolina? Y sí, entonces, bueno, aplaudían las colas de gasolina. Unos pitonizos, como diría. Y mañana nos quedamos sin gasolina. No. Y no van a entrar y ni salir buques de PDVSA. Predicen el futuro. Y entonces cuando efectivamente nos quedamos sin gasolina, porque fueron ellos los que nos dejaron sin gasolina, entonces después le reclamaban a Chávez que por culpa de Chávez no teníamos gasolina en el país. Y que la solución para que existiera gasolina en el país era fuera Chávez. El mismo discurso que señaló este diputado analógico cuando dijo que aquí la luz llegará cuando se vaya Maduro. Pues, señores, esa no es la forma de solucionar los problemas. Y si ustedes quieren que Maduro se vaya, pues bueno, ganen unas elecciones presidenciales. Pero es que además veo allí, ¿no?, un elemento que quizás es muy triste, ¿no?, desde el punto de vista humano. Como personas que pretenden asumir el mando de un país
bueno, pretenden que las personas se vayan sin luz, sin importar el sufrimiento, sin importarle los niños que están en los hospitales, los enfermos de diálisis, sin importarle quién sufre. O sea, no importa quién sufra, pero nosotros debemos asumir al poder. Yo creo que ese tipo de conducta debe ser erradicada de un partido político, de alguien que quiera iniciar una carrera política, además. Sí, sin lugar a dudas que el ataque fue brutal, fue criminal y sus consecuencias, bueno, efectivamente el gobierno bolivariano ha intentado generar todas unas políticas sociales de compensaciones inmediatas que permitan de alguna manera equilibrar las pérdidas de estos 5 días, pérdidas humanas, pérdidas materiales. Estados Unidos lo llama daños económicas. colaterales, históricamente lo ha llamado daños colaterales. Así pasó en Panamá, con el barro del Chorrillo, mataron a millones de personas. Bueno, esos son daños colaterales. Sí, y no hay que irnos tan lejos. Ellos mismos, el 23 de febrero, cuando estaban con su concierto y su show de los camiones, señalaban que si alguna vida humana se perdía, era una inversión para obtener la libertad. Entonces, para ellos la vida tiene un costo, para ellos la vida de un ser humano tiene, bueno, un crédito, tiene una rentabilidad en términos políticos. Eso es, sin lugar a dudas, la máxima expresión del utilitarismo político, que hasta una vida es una inversión para obtener un fin político. Para obtener un fin político. Nos está haciendo señal nuestra querida productora de que debemos ir a otra pausa. Sin embargo, regresamos para entonces hablar un poco del tema de la democracia en los Estados Unidos. Yo estuve leyendo un poco ayer unas elecciones de segundo grado, pero sin embargo es el país que más critica las democracias en el mundo. Así es. Vamos a una pausa. Usted manda la pausa porque usted ahora también es el moderador del programa. No, mi Vamos querida a una Judy. pausa y ya regresamos con más artillería bolivariana. Gracias. Y regresamos nuevamente con Artillería Bolivariana Mayor. Encantado en verdad de este espacio. Estábamos discutiendo un poco sobre la coyuntura y yo creo que hay que retomar un tema que además fue el epicentro de los últimos 20 años, ha sido el epicentro de los últimos 20 años, tanto para el sector opositor como para el sector también bolivariano, chavista. A mí no me gusta el término oficialista, porque me parece un poco peyorativo, pero bueno, realmente es lo oficial, pues, es lo que realmente está legitimado, ¿no? Si entendemos oficialista por eso. Pero el término que yo quiero traer a colación, usted lo decía un poco en función al debate con los Estados Unidos, pero yo creo que primero deberíamos de discutir el término en sí mismo, antes de hacer comparaciones o hacer especificaciones geográficas, es el término democracia, que empieza, ¿sí?, nuevamente a estar en boga de la sociedad, puesto que se intenta generar esa matriz de opinión permanente, además. Pero es que además también... de que no estamos en un régimen democrático. Pero es que además también ha sido la bandera histórica del gobierno de los Estados Unidos, bueno, para invadir países, ¿no? Así Los es. Estados Unidos, ¿no? Estoy diciendo taxativamente el pensamiento de Bolívar, ¿no? Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a la América de miseria en nombre de la libertad. Entonces, bajo esa bandera de ser el germen de las democracias en Latinoamérica y en el mundo, bueno, han invadido, han creado guerra, que la guerra para ellos es un negocio. Eso lo tomaremos más adelante en artillería bolivariana. Esto es solo la punta del iceberg. Fuego de artillería, pero liviano. Después viene fuego de artillería concentrado, ¿no? No. Así es. Y yo creo que hay que retomar un elemento que señalábamos anteriormente para iniciar este debate sobre la democracia. Uno, este supuesto diputado analógico que pretende ser el defensor de la democracia, pero que a su vez él de alguna manera se asume el jefe de dos poderes en la clásica división de poder. Pero es que además violando todas las normas Violando constitucionales. todas las normas constitucionales. Que era lo que yo le decía al compañero, no, compañero, bueno, hermano del alma, opositor que él me decía, yo le decía, "Piri, está haciendo las cosas malas, porque aquí nadie se puede autoproclamar. Además. Además. Pero bueno, eso en sí mismo constituye el ápice, es decir, la base sobre la cual se fundamenta la dictadura, ¿no?
Ojo, esto en los términos más clásicos posible. Aquí no estamos hablando de, bueno, de 200 años de teoría y teóricos que ya han escrito suficiente sobre que esta visión clásica de la democracia está absolutamente desfasada. Pero aún en el elemento más clásico de la democracia, eso no es más que una pretensión de dictadura. Y allí está un elemento fundamental, un metamensaje. Es decir, un mensaje oculto que hay allí en torno al debate de la democracia en la coyuntura actual del país, Mayor, que es que como ellos están intentando reflejar esa idea, proyectar la imagen de que estamos en una situación de caos, de desorden, de ingobernabilidad, y por allí surge entonces la ayuda humanitaria porque la situación del país es una situación casi que de guerra, ¿sí? Que al tema ayuda humanitaria nos faltaron algunos elementos allí para ver cuándo es realmente es también existen ayuda. los principios legales para que se dé eso de la ayuda humanitaria. Además, pero entonces, ¿qué quieren señalar ellos con este supuesto caos en el que quieren sucumbir al país? Que es que efectivamente necesita obligatoriamente una mano fuerte para poder recomposicionar el orden social y político del país. En el fondo, ellos lo que están enviándoles es un mensaje a sus seguidores que para poder reordenar el caos en que, bueno, este gobierno bolivariano nos tiene, se necesita una dictadura. Se necesita una persona que concentre todos los poderes del Estado y además de ello, se necesita una situación de caos y de desorden tal que propicie para justificarlo una idea del siglo XIX en este país que es el gendarme necesario o el gendarme democrático o lo que llamó Vallenilla Lanz en un libro que yo le recomiendo a todos. Cesarismo democrático. El cesarismo democrático. La necesidad del gendarme necesario, la necesidad de una persona con poderes casi que sobrenaturales, casi que divinos, que de alguna manera reordene el país. Esa es uno de los metamensajes de fondo. Y efectivamente hoy ese gendarme necesario no está liderizado por ningún venezolano, sino por fuerzas y potencias extranjeras. Pero es que además toda la política, ¿no?, y vista de una manera objetiva, viene dirigida de los Estados Unidos, ¿no? Con todo el respeto que se merece ese muchacho, ¿no? Lo veo así porque por las torpezas, y sobre todo las torpezas en el ámbito político, y en el ámbito político no se pueden cometer ese tipo de torpezas, ¿no? Tiene que ser muy cuidadoso. Yo creo que el político es una persona que tiene que ser muy preparada y estudiada, ¿no? Porque estamos hablando de personas que, bueno, se preparan para en algún momento asumir funciones de Estado, entendiendo la política como el arte de gobernar. Así es. Entonces, veo a este muchacho, quizás ellos buscando un líder, es la visión que yo veo, trataron de fabricar un líder, quizás pusieron un muchacho allí inexperto, ¿no? Porque, bueno, las torpezas, vuelvo y repito, han sido bárbaras, ¿no? Sí, y las violaciones claro. han sido bárbaras. Claro, el desespero del gobierno norteamericano, que no le han fallado todas las fórmulas aquí en Venezuela, y le van a seguir fallando, porque no entienden que esto es un pueblo rebelde por esencia, guerrero, que no se deja gobernar por nadie, sino por sí mismo, así lo dice la historia, ¿no? Y Ali Primera cantaba, mire, el pueblo venezolano es como el cuero seco, si lo pisan por un lado, Se levanta por el otro. por el otro se levanta. Pero toda la política está centrada ya, como usted lo señalaba, en los halcones, ¿no? Así es. Todos del Partido Republicano, ciertamente yo, pues también como estudioso, por eso que esto me obliga a estudiar, ¿no? Por eso la invitación y el acompañamiento del compañero Eric Goicoechea, que además es politólogo, que además también hizo una maestría en filosofía de la guerra y conoce entonces los elementos que nos permiten a nosotros visualizar si, mire, este es un tipo de guerra, bueno, la guerra total, yo creo que la guerra híbrida, ahorita estamos preparados para saber distinguir quizás los elementos de una guerra, que estamos presentes, mire, si esto es un ataque, esto es una guerra, estamos presentes de una guerra, y la estamos viviendo y la estamos sufriendo incluso. Claro. El tema de la democracia en Estados Unidos, quienes nos critican tanto, yo estuve leyendo un poco ayer, elecciones de segundo grado, ¿no? Aparentemente, Sí, correcto. ellos eligen 500 y tanto, 38, si no mal recuerdo mis pequeñas lecturas anoche, ¿no? Pues yo me preparo, sigo estudiando y voy a seguir estudiando, que fue lo que prometí. 500, ¿no? Ellos eligen a esos 500 electores que a su vez después van a elegir al presidente, pero usted conoce mejor de eso que yo, quizás podría explicarlo Sí, de manera más... El sistema electoral norteamericano se quedó desfasado, ¿sí? Hay algunos principios básicos, clásicos de la democracia, como señalábamos, el principio de la división de poderes. Hay otro principio clásico, básico.
un ciudadano, un voto. Un voto. En los Estados Unidos no es así, por ejemplo. En los Estados Unidos un ciudadano no es un voto, ¿sí? Es decir, un grupo de ciudadanos eligen un delegado electoral y ese delegado electoral es que al final de cuentas se reúne en un colegio, una colegiatura, un colegio de delegados y eligen el presidente. ¿Qué pasa con ese sistema? Que se han dado casos, ¿sí? Ya 2 casos en los últimos 20 años. ¿Sí? Es más, ya hay una lucha en los Estados Unidos por el sentido común de que esto se revierta, y cuando digo que hay una lucha en el sentido común en los Estados Unidos, es que ya comienza a ser, por ejemplo, una de las principales herramientas que tú tenías en el Instituto Tavistock, si Hollywood, por ejemplo, empieza a generar películas en donde critica esta realidad. ¿Qué realidad me refiero? Me refiero a la realidad de que, por ejemplo, en las elecciones de George Bush contra Al Gore, ¿sí? Al finales de los 90, George Bush sacó menos votos, ¿sí? populares, pero más votos en el colegio electoral. Es decir, la mayoría de los ciudadanos norteamericanos votaron contra George Bush, pero en el colegio electoral los delegados electorales escogieron a George Bush como presidente. Eso pasó a finales de los 90. Bueno, eso acaba de pasar hace 3 años. Recordemos que en los Estados Unidos hay elecciones presidenciales el año que viene, ¿sí? Ojo, por eso también la premura. El desespero quizás de Donald Trump. El desespero de obtener una victoria internacional, porque para los Estados Unidos la estructura de poder, el tema internacional es un tema fundamental, porque a final de cuentas ellos funcionan como la principal potencia del mundo, ¿sí? Eso acaba de pasar hace 3 años entre Donald Trump y Hillary Clinton. Obtienen la mayoría de votos en términos de la población, de los ciudadanos normales, pero en el colegio electoral, ¿sí? los delegados electorales escogen a Donald Trump. Yo le pregunto a todos, ¿eso es democracia? No habría que Esos hacer... son quienes nos critican a nosotros, esos son los que critican nuestro sistema electoral. Yo creo que aquí hay que hacer en verdad un observatorio internacional electoral para enseñarle a la élite norteamericana cómo es que funciona la democracia en la modernidad. ¿Cómo es que funciona la democracia en el mundo de hoy? Yo creo que es necesario. O sea, yo creo que efectivamente hay que dar este debate. Porque es que si no, no tiene Es necesario sentido. que se haga un referendo en los Estados Unidos y se cambie esa constitución y le demos lecciones de democracia. Yo creo que efectivamente necesitan acompañamiento. Bueno, Necesitan mucho, estamos dispuestos. Necesitan mucho acompañamiento ¿Usted electoral. estaría dispuesto a ir a acompañar allá a la... Mira, no creo que me dejen, en verdad, y no tengo un interés Acompañarlo allá, particular, pero en verdad yo creo que lo importante Cuenten es con nuestra ayuda, le enseñamos que es democracia. desde aquí les podemos ayudar. Yo creo que Claro. los ciudadanos norteamericanos tienen la suficiente capacidad para resolver sus problemas. Y manden unos observadores, pues, para que vean que es democracia aquí, pues. Eso, que envíen una comisión. Una comisión. Nosotros les enseñamos cómo funciona el CNE, cómo funciona nuestro proceso electoral, y bueno, ellos que lo adapten a su realidad. Y ellos que lo adapten a su realidad. Bueno, una pausa y regresamos con más de entrevistas de artillería bolivariana. Mire, fueron 4 años, solo que evolucionamos y ahora venimos repotenciados, ¿no es que dicen por allí? Así es. Matrix repotenciado, ¿no es que dicen por allí, mi querida productora? Vamos a una pausa y regresamos con más de artillería bolivariana, fuego concentrado. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende que es necesario pues juntar tanta palabra que al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminar. Canción de hacer que nos invita a conseguirnos y a enfrentar que hay una vida y la tenemos que luchar sin conformarnos solamente
que la alegría vencerá todas las rabias y si arremete buscaremos transformarla en fuerza de amor, va a continuar. Canción que enciende, hoy más que nunca el futuro está presente. Cada minuto transcurrido marca una era de gente consciente. Materia orgánica que abona con latidos, la mecha pura de un amor que prende, que no se entiende. Sentimientos y emociones que no se medirán matemáticamente. Hay que empezar a reflexionar, actuar en armonía, vaciar el ego, abrazar la paz. Perfecta en cada día, eres como si formas parte del gran combo natural. Si renuevas y vuélvete infinito al pensar con convicción. No por esperanza es avanzar, borrar toda fórmula extraña y garantizar volver a amar. Sin prejuicio y sinceramente, vente juntos somos la llama que enciende. Así esto no te enciende. Canción que enciende, hecha que prende. Regresamos con Artillería Bolivariana Mayor, ya para leer algunos comentarios de los compañeros que nos han escrito. Nos siguen escribiendo por las redes de Entrevista Bolivariana. Ya nosotros ya para la próxima Ya tendremos nuestras redes activas. Y bueno, y pronto estaremos en vivo por las redes sociales. Por YouTube, vamos a estar por YouTube. ¿Eh? ¿Cuándo pensé yo que un veguero iba a estar en YouTube? Ah, Cabrera, en YouTube. No, usted va a estar en YouTube, me dijo la productora. Yo, ¿cómo es eso? Y usted tiene Instagram. Yo, oye, ¿qué es eso, chico? Ah, la productora está buscando que cuando llegue al pueblo comiencen los chalecadores de oficio que hay en los pueblos, en todos los pueblos, ¿no? Así es. Mira, ¿qué haces tú con Instagram? ¿Qué es eso? Me van a empezar a preguntar, mire, usted que tiene Instagram y que tiene un canal de YouTube, todas esas cosas. Bueno, ya vamos a tener es canal parte de YouTube Artillería, ¿va? Porque para Artillería... que todo el mundo pueda descargar y Claro. bueno, y hacernos sus comentarios, sus críticas, sus aportes, lo Bien, que estén de acuerdo y lo que bienvenido. no. Yo creo que al final de Bienvenido, cuentas, bienvenido. esa es la experiencia. Mira, aquí ya nos escriben, Mayor. Nos escribe la usuaria @Jubi, debe ser Jubi o Yubi. No, debe ser Yubi. Piso A. Felicidades, tremendo programa. @Erigoico, @Mayor Gustavo C. Bueno, envíale saludos. Bueno, gracias, Yubi. Y a todos los compañeros que quizás me han escrito por allí al teléfono, ¿no? Ajá. Que piensan que es el programa De de entrevista bolivariana, todavía no es Artillería Bolivariana, evolucionó, se repotenció en función, como lo dijimos en el editorial, ¿no? De, bueno, seguir fortaleciendo la conciencia de nuestro pueblo, seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático, que, bueno, da lecciones al mundo de un pueblo, ¿no? Participativo, de un pueblo consciente que busca su propio destino. Así que gracias, Yubi. Mira, que hay otro saludo. @La Piso China YGL, quien nos dice, excelente programa, un saludo solidario. Bueno, mil gracias también a la camarada. Tú tenías seguidores ya. Ya el compañero venía, usted venía con seguidores ya de Entrevista Bolivariana. Pero no me han escrito. En las dos oportunidades que vino usted a defender. ¿No lo han escrito? No me han escrito, pero No, pronto. pero seguro en el transcurso de la tarde de hoy, porque muchos mensajes comienzan a llegar. Así que preparémonos para esas redes sociales, mi querida productora. Mira, fíjate Por tú allá. este mensaje por Twitter, nos comenta el usuario @JulianR4400. El mismo cuento de siempre, el imperialismo, la guerra económica, etcétera, etcétera, etcétera. Tic tac, les queda poco, nos dice Mire, Julián. Flores, ese tema de que el mismo cuento de siempre, es que nosotros no hemos concluido la batalla, ¿no? Y ahora le hablo como historiador, no hemos concluido la batalla, querido compañero, ¿no? Lo que Bolívar, dijo Martí, dejó sin hacer por América, sin hacerse está todavía. Nosotros no hemos concluido de verdad la guerra de independencia, no la concluimos. El único bien que adquirimos, lo dijo Bolívar muriendo, fue la independencia. Me dijo, me ruborizo al decirlo, pero la independencia es el único bien, porque él visualizó la amenaza que ya se levantaba desde el gobierno de los Estados Unidos. Él dijo, allá en el norte una nación muy hostil, y por eso la profecía parecen destinadas por la providencia. Y bueno, se cumplió esa profecía, pero también debe cumplirse la profecía de Bolívar cuando dijo, ya veo a esta región, coronada por el cetro de la justicia, mostrar al mundo antiguo la majestuosidad del mundo moderno. No hemos concluido, la historia, si bien cierto no es cíclica, tiene sus matices. Por eso es importante la historia y nos servirá de guía en nuestra carrera futura. Así que bueno, compañero, bienvenido al debate. Sí, Julián, cuando quiera nos escribe, comentamos. Yo para opinar ahí sobre este tema, ¿no? Hay un elemento fundamental que se utiliza mucho en el discurso opositor y que este Twitter refleja eso. En ciencias sociales hay algo que se llama las falacias.
¿sí? Hay falacias de composición, por ejemplo, que terminan siendo esta falacia recursos de fácil retórica. ¿A qué me refiero? A ver, en ciencias sociales se dice 1 más 1, o en política, eso es muy común, ¿verdad? En política 1 más 1 no siempre es 2, ¿verdad? Es un recurso retórico, pero además es una falacia de composición, porque matemáticamente 1 más 1 siempre es 2. Hay otra falacia, se llama falacia ad hominem. Cuando yo no tengo los argumentos suficientes para desarmar intelectualmente al adversario, yo lo insulto, lo descalifico, ¿sí? Lo minimizo, lo anulo, lo niego, para que efectivamente a ese adversario que yo no he podido derrotar intelectualmente, bueno, lo descalifico. Entonces, bueno, no, es que ustedes son un programa chavista más. Bueno, perfecto, danos tus argumentos, Julián. Claro. Y conversamos con respeto. Con respeto. En función de la importancia que es en este país encontrar espacios para la discusión entre las diferentes visiones del país. Que es lo que siempre... Yo tuve un seguidor, no sé si lo comenté, que se llamaba Pedro Perico. ¿No? Cuando yo tenía una productora aquí, lamentándolo mucho, somos militares, pero Perico me escribía mucho, ¿no? Y me insultaba. Yo lo llamaba a la tolerancia y al respeto. Y ojalá algún día, Pedro Perico, si estás viendo ahora, si ahora vas a ser, ¿no?, televidente de Artillería Bolivariana, bueno, te invitamos al debate y nos tomamos un café. ¿Y por qué no una invitación al programa? Bueno, hay que planteárselo a la productora. Ya ahí escapa de nuestras manos, ¿eh? Pero la idea es la tolerancia y al respeto. Y al llamado a la paz. @Aimimontes, saludos. Quería saber qué opinan ustedes, qué tan cerca estamos de un escenario de invasión por parte de Estados Unidos. Mira, yo digo que siempre hay que prepararse para los peores escenarios. Así pensamos en el ámbito militar. Prepararnos siempre para los peores escenarios. Así que no, si ellos no la descartan, nosotros tampoco, ¿no? Aquí tendrán un pueblo dispuesto a defender a esta patria a costa de lo que sea. Lo que sí les pedimos es que no se atrevan, ¿no? Y el llamado a la paz. Pero estamos preparados siempre. Sí, yo creo que más bien estamos en un escenario en donde nos quieren colocar en una situación de caos total y absoluto de todos los servicios públicos. Yo creo que ahí debe ir el esfuerzo, ahí debe concentrarse la artillería del gobierno bolivariano. O sea, la artillería bolivariana en estos momentos debe ir concentrada al tema de los servicios públicos. Yo creo que esta coyuntura que vivimos, esto que recientemente pasamos con el ataque a nuestro sistema eléctrico, pues nos fortalece. Yo lo decía al principio, ¿no? Lo que no nos mata nos fortalece. Bueno, tomamos ya las previsiones y ya nuestro gobierno, están los ejercicios militares, Ana Karina Rotti, ¿no? A Unicón, Paparoto, Mantoro, Intoto, Manto. Solo nosotros somos gente. Aquí no hay cobarde, nadie se rinde. Esta tierra es sagrada. Ese es el grito de nuestra infantería, hermano. Entonces nosotros, bueno, dispuestos a defender esta tierra, están esos ejercicios militares para precisamente, como ya vimos una debilidad quizás, bueno, fortalecernos. Siguen llegando. Están llegando los mensajes. Yo dije, están llegando los mensajes. Sin embargo, un poco para también decirle a Aimi Montes que nos escribe, no hay que prepararse para todos los escenarios. Creo que ellos están desestimando ya el tema de la invasión directa, ¿sí? Es decir, tropas directas en el territorio venezolano. Sin embargo, debemos prepararnos porque estamos igual en una situación de asedio, estamos igual en una situación de cerco internacional y nos quieren cercar nacionalmente a través del colapso de los servicios públicos. Ahí debemos revisar muy bien las experiencias históricas. Hay que recordar el caso cubano. Como el caso cubano, después de que se desestima debido a la derrota militar que viven en la invasión a Bahía de Cochino, ¿sí? Empieza todo un proceso de sabotaje a la industria eléctrica, a la misma política de salud cubana. Recordemos que ellos sembraron virus, hubo elementos bacteriológicos enviados desde los Estados Unidos y a partir de allí, como tú lo señalas, lo que no me mata, me fortalece, comenzó el gobierno cubano a desarrollar lo que es hoy una de las principales políticas sociales del mundo, reconocida por todo el mundo, que es toda la política de salud hospitalaria y la industria farmacéutica cubana, que tienen la capacidad también de poder satisfacer su propia demanda interna. Eso es importante señalarlo, porque estos son los elementos que debemos aprender para ser cada vez mejores. Hoy la sociedad venezolana quiere que le resolvamos los problemas, quiere un gobierno que sea cada vez más eficiente y más efectivo, y este es el momento, no hay otro. No hay otro. Bueno. Mira, para culminar, aquí está, Juan Duar.jd nos envía saludos y nos dice que este tipo de análisis son necesarios.
Necesario es evitarle la discusión, el análisis con argumentos. No, yo creo que de aquí, bueno, mucha gente verá, analizará y luego, lo que yo siempre hago, pues veo, analizo y luego salgo a constatar a través de los libros, a través de la historia, a investigar, a corroborar. Esa es la idea. La idea es que no se ciñan a la visión que tanto usted como yo estamos plasmando aquí, pues. Así es. Mira, desde Instagram, la usuaria @Camianira nos dice, un programa chavista más. Lamentándolo mucho, yo digo ¿Cómo que... hacemos? ¿Ah? ¿Cómo hacemos? Mire, yo creo que hablar de Chávez, de paso, hablar de Chávez es hablar de Bolívar. Nuestro comandante Chávez no hizo más que otra cosa que traer el proyecto bolivariano. Si alguien ha estudiado al comandante Chávez, su primer proyecto fue el Libro Azul. Correcto. Y las bases de ese Libro Azul eran Simón Rodríguez, Zamora y Bolívar. O sea, son las bases. Nosotros seguimos defendiendo esas bases de nuestras propias raíces. Si alguien lo quiere ver como chavista, bueno, bienvenido al término, ¿no? Sí. Pero la idea es que debatamos con argumentos. Es la tolerancia, es la paz, es el respeto y no es imponer visiones. Sí, yo creo que eso es lo fundamental. Y para ella le parece que somos un programa chavista más, yo creo que sería bueno entonces hasta que se incorporara vía Instagram con sus comentarios y que planteáramos, mira... Pero todo dentro de la base del respeto. Claro, o sea, yo le diría a este usuario, a ver, proponnos los temas, vamos a discutir los temas. Contraponemos perspectivas, visiones, posturas, y no desde la defensa irrestricta, Claro. no, desde reconocer en primera instancia que la sociedad venezolana no está en los polos, que hay un grueso de la sociedad venezolana que lo que quiere es vivir en tranquilidad, Claro. vivir en tranquilidad. Entonces a lo mejor, yo no voy a llegar a descalificar, que bueno, que es una opositora más ni nada, no me gusta. pero a lo mejor eso, en los polos, Sí. a lo mejor va a ser muy difícil encontrarnos. Debemos ir al encuentro con la gente y empezar a discutir temas que en verdad la población venezolana en estos momentos quiera debatir y escuchar. Entonces, bueno, yo le diría a esta usuaria, proponnos temas, amiga, proponnos elementos para el debate, para la discusión, y nosotros aquí con bienvenido, todo gusto, bienvenido. en verdad, ponemos Con respeto, porque las además posiciones esos calificativos no nos hacen bien. no nos hacen ayuda. bien, no nos ayudan. Mira, nos vamos, Mayor, primer programa. Yo Primer creo que, programa, bueno, todo un éxito. salimos airosos. Claro, ¿no? Y fuego de artillería liviano, ¿no? Sí, hoy estuvimos... No bueno, el fuego primer de artillería programa. concentrado, fue el Es primer programa. Así que el primer programa. Lo que viene promete. Así es, Lo que viene bueno, promete. nos vamos, gracias a todos, lo dejamos con el video musical en honor a Ali Primera, Canción que enciende de Florentino Primera y otros artistas, José Alejandro Delgado, Amaranta Pérez y otros. Muchísimas gracias, Mayor, agradecido. Listo. Aquí tendrá un soldado más. Cuente usted con este patriota. Igual acá, hermano. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende que es necesario pues juntar tanta palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil
enciende, hoy más que nunca el futuro está presente. Cada minuto transcurrido marca una era de gente consciente. Materia orgánica que abona con latidos, la mecha pura de un amor que prende, que no se entiende. Sentimientos y emociones que no se medirán matemáticamente. Hay que empezar a reflexionar, actuar en armonía, vaciar el ego, abrazar la paz perfecta en cada día. Eres como si formas parte del gran combo natural. Si que renuévate y vuélvete infinito al pensar con convicción. No por esperanza es avanzar, borrar toda fórmula extraña y garantizar volver a amar sin prejuicio y sinceramente. Vete juntos somos la llama que enciende. Así esto